Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros, compañeras y a quienes nos escuchan y siguen la sesión. La pandemia nos obliga a trabajar de manera conjunta para dar respuestas a los miles de costarricenses que están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, no solo en el campo de salud pública, sino también en los campos social y económico. Cada día se nos dan a conocer cifras más alarmantes y una realidad desgarradora. El desempleo llega a un 24% y en el caso de las mujeres ya anda por encima del 30%. El Banco Central de Costa Rica estima que tendremos la contracción más fuerte de la economía desde el año 1982, con una contracción del PIB real del 5%. Además, recordemos que antes de tener estos números ya la Contraloría había certificado una caída en los ingresos de 1.2 billones de colones, lo que representa un 3.3% del PIB, porcentaje que podría ser aún mayor. Y es que cada día vemos más los golpes de esta pandemia en nuestro país. Y no solo a nivel de salud pública, sino también a nivel económico. Somos testigos de una triste realidad en la que muchos de los negocios despiden personal y cierran sus puertas de manera definitiva. Ante este escenario es más que necesario tomar acciones claras y contundentes, llevándonos a un manejo más responsable de las finanzas públicas. La misma OCDE en su informe sobre Costa Rica nos dice que es urgente estudiar de manera detallada el manejo de las finanzas públicas. Mantener los compromisos que se han adquirido es indispensable para aumentar la confianza en nuestro país, así como se señala la necesidad de mejorar la eficiencia en gasto público. Y cito textualmente: la situación fiscal continúa siendo una vulnerabilidad crítica. Los grandes déficits y el rápido aumento de la deuda pública amenazan los logros notables de Costa Rica. No cabe duda que aquí la OCDE nos muestra el que probablemente es el escenario más cruel al cual nos enfrentamos. Nuestro país se ha destacado a nivel internacional por sus logros sociales. Gracias a esto, la mayoría de nuestros habitantes tiene hoy múltiples oportunidades y derechos, como lo son el acceso a la educación, a la salud, oportunidades de vivienda, y todos en su conjunto hacen que los costarricenses puedan escalar peldaños en la movilidad social, aunque sabemos que aún falta muchísimo camino por recorrer. Sin embargo, ante la difícil situación que enfrentamos hoy, sabemos que tomar acciones rápidas y eficientes para seguir manteniendo nuestro Estado social de derecho resulta urgente. Ante esta difícil situación, nos vimos en la necesidad de traer a discusión un plan de financiamiento para apoyo presupuestario y atención de la emergencia. Y es por esto que hoy nos encontramos discutiendo el proyecto 22.018, autorización del Gobierno de la República de Costa Rica para la contratación de un crédito por medio del instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia del COVID-19. Este es un crédito de carácter urgente para que el país pueda seguir garantizando la estabilidad económica y social que se realiza por medio de la figura de instrumento de financiamiento rápido y que cuenta con características favorables, como lo son una tasa de interés anual de un 1.55 y un periodo de gracia de 3 años. Los recursos del préstamo serán desembolsados en un solo tracto por el Fondo Monetario al Banco Central, quien los transferirá al Ministerio de Hacienda y podrán ser utilizados para el financiamiento de la estructura de gasto del presupuesto nacional. Desde la Comisión de Asuntos Hacendarios discutimos una moción que tuvo el respaldo de todos los integrantes, y donde propusimos y fue aprobado que el 90% de los recursos de este crédito sean utilizados como apoyo del financiamiento de los rubros de gasto ya autorizados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020, la Ley 9791 y sus reformas.
Al utilizar los recursos para disminuir el monto de deuda interna, el Poder Ejecutivo deberá disminuir el monto de la emisión de bonos de deuda interna autorizados en el presupuesto de la República para el año correspondiente. El restante 10% de los recursos serán transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense del Seguro Social para amortizar a la deuda del Estado con la Caja, en cumplimiento al convenio de pagos entre el Gobierno de la República y esta institución. Este financiamiento no representa un mayor gasto a lo que esté incorporado en el presupuesto nacional 2020 vigente, sino que corresponde únicamente a un cambio en fuente de financiamiento. Es decir, de no aprobarse este crédito, tendríamos que acudir a otras fuentes de financiamiento para cubrir estos gastos que ya se encuentran presupuestados y tendríamos que pagar tasas mucho más altas. Lo que buscamos hacer aquí es un ejercicio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Estos entes técnicos que fueron convocados en audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, como lo son el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República, nos recalcaron la importancia de la aprobación de estos instrumentos de financiamiento para poder darle sostenibilidad a las finanzas del país. Una correcta planificación del uso que se le da a los recursos públicos es más importante que nunca. No tiene sentido cambiar deuda cara por deuda barata si el dinero que nos estamos ahorrando en pagos de intereses se gasta de manera incorrecta. Tenemos que cambiar en gran medida el plan de acción que muchos nos planteábamos anteriormente. Las circunstancias causan un deterioro aún más grave para las finanzas públicas y esto nos obliga a tomar decisiones que, aunque no son nada fáciles ni agradables, son necesarias para sostener nuestro Estado social de derecho y, a pesar de las adversidades, garantizar una mayor prosperidad y bienestar para todas y todos los costarricenses. Urge que se tenga claridad, planificación y un verdadero plan de acción de qué es lo que se va a hacer con los recursos que estamos aprobando. Esto no se trata solo de aprobar presupuestos extraordinarios, créditos con organizaciones internacionales, tomar superávits de una serie de instituciones y seguir viendo de dónde se saca más y más dinero. Primero, debemos tener claridad de qué es lo que se va a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Que no nos vaya a pasar que en el mediano plazo el remedio sea peor que la medicina. Aquí todos somos conscientes de que el problema apenas está empezando. Las estimaciones que se hicieron de la caída de los ingresos y el PIB aún pueden empeorar y los números ya alarmantes que nos han mostrado apenas y recogen el impacto de la pandemia. Aquí estamos tomando las previsiones para el que quizás sea el escenario más optimista, pero es posible que esto nos dure poco y dentro de algunos días estemos de nuevo en este plenario legislativo discutiendo verdaderas reformas para poder salir adelante con los compromisos del país. Aquí estamos poniendo solo una curita más para poder salir adelante con necesarias medidas estructurales. La misma Contralora advirtió sobre la necesidad de que tras la atención de la crisis se procure el retorno en el mediano plazo a la sostenibilidad fiscal, para lo cual condiciones de financiamiento blandas son un componente necesario. Además de generar diálogo y cohesión, evitar el crecimiento de la desigualdad y buscar una correcta rendición de cuentas, transparencia y sostenibilidad. Compañeros y compañeras, si bien es cierto que la medida que estamos discutiendo es necesaria, sigue sin ser suficiente. El Estado necesita ingresos y para obtener ingresos la gente tiene que poder trabajar. Los emprendedores tienen que poder emprender y las empresas tienen que poder abrir y el consumidor tiene que poder consumir. Pero por más ingresos que tenga el gobierno, si no hay un eficiente, cero despilfarro, pensar bien las inversiones, vender activos y después de tantos años de patear la bola, llegó la hora de tomar decisiones.
Y lamentablemente, después de tanto tiempo, las decisiones son aún más duras.